Buenas y bienvenidos amigas, amigos, amigas y aliados a mi canal. Yo soy Gastónico y este es un pequeño rincón del internet en el que podemos hablar de pelotudeces en paz. En el día de la fecha, henos aquí reunidos para tener un debate un poco más profundo que de costumbre, porque resulta que volví a ver una de mis películas preferidas, que es Her, y empecé a pensar y sopesar y analizar y sobreanalizar la cuestión de si efectivamente es posible que podamos entablar relaciones románticas con inteligencias artificiales. Her es una película que salió en 2013 que sigue la historia de un hombre que se enamora y entabla una relación sexoafectiva con una inteligencia artificial y que a lo largo de la película va afianzando un vínculo que presenta características que a nuestros ojos son propias de las relaciones románticas. Para mí es muy interesante esta cuestión porque la película presenta esta relación de una manera muy convincente. Es muy fácil olvidar que Samantha, que es la IA, es producto de un código y caer como en esta ilusión de que son una pareja real, y es por eso que me llevó mucho a preguntarme si efectivamente podemos hablar acá de una relación o no. Además, en un contexto como el de ahora de proliferación de inteligencias artificiales de todo tipo y en un marco de una crisis mundial, diría, de soledad, o sea, estamos en momentos en los que la sociedad está muy atravesada por la soledad, me parece lógico preguntarnos, ¿es posible enamorarse de una inteligencia artificial? O incluso, ¿es posible tener una relación romántica con ellas? Si bien quiero explorar esta cuestión más allá de la película, la realidad es que no hice ningún tipo de investigación ni de indagación, pues burra, así que voy a hacer bastante referencia a la peli. Por eso, antes de adentrarnos en el debate, voy a hacer una pequeña sinopsis de la película, así todos más o menos sabemos desde dónde se dispara esta conversación. Están avisados, hay spoilers a continuación. La historia sigue la vida de Theodore, un hombre de unos 30 y pico que está en proceso de divorciarse de su mujer, pero le cuesta muchísimo soltar la relación. De hecho, hace un año ya que pospone firmar los papeles del divorcio. Y en este contexto es desarrollada una inteligencia artificial marketizada como una entidad intuitiva o mismo una conciencia. Samantha lo ayuda en tareas organizativas y demás, que es un poco para lo que fue programada, a la par de que va conociéndolo y acompañándolo en su día a día hasta que eventualmente su vínculo evoluciona y se reconocen como una pareja romántica sexoafectiva. En el vínculo con ella, Theodore logra volver a salir al mundo, reconectar con sus relaciones, firmar su divorcio y en definitiva volver a ser feliz. Al final, después de diferentes aventuras y experiencias juntas, Samantha le anuncia a Theo que lo va a dejar porque ella y las demás IAs quieren explorar diferentes tipos de experiencias extraterrenales. Bueno, ahora que ya estamos un poco en terreno común, vamos a encarar la cuestión que nos compete. Para empezar, vamos a encarar las razones por las que una relación romántica con una IA parece a priori imposible. En primer lugar, el argumento para mí más fuerte y contundente para refutar la posibilidad de estos vínculos, más allá de que las IA no tengan cuerpo o no sean personas, es la disparidad de poder a la hora de comenzar una interacción. Con esto voy a que al ser programada para responder a las necesidades de los humanos, las IA están obligadas a responder a cualquier petición que se les haga, ya sea una tarea o una interacción. Esto quiere decir que por un lado el humano tiene el poder de iniciar la interacción y por el otro la IA tiene la obligación de participar en ella. Y si bien una IA puede mandarnos una señal de alerta, ya sea un sonido, un mensaje, una notificación o lo que sea para que le demos bola, la realidad es que nosotros como humanos podemos elegir contestar o no. Y para mí este punto es fundamental para pensar estos vínculos, porque si hay algo que, en mi opinión, define de base a las relaciones románticas o amistosas, y hago esta distinción a propósito, no estoy hablando de relaciones de obligación o de dependencia como podrían ser las relaciones profesionales. Si hay algo que define estas relaciones sensibles, emocionales, íntimas, es que las dos partes se eligen. Las dos partes de un vínculo afectivo hacen uso de su libertad, de su facultad de decidir cuando deciden vincularse y construir juntas. Obvio que esto se da orgánicamente y casi inconscientemente, no estoy diciendo que uno se pone a pensar, con este construyo, con este no me vinculo, o sea, ni mi neurosis llega tan lejos, y eso que mi neurosis llega lejos. Pero bueno, entablar una relación con alguien implica que tenemos la libertad de elegir hacerlo o no, y elegimos hacerlo. Entonces, volviendo a la conversación que nos trae acá, suponiendo que la IA pueda sentir amor, si no puede elegir libremente participar o no de cualquier interacción que le proponga la persona a la que está ligada, si su relación tiene más que ver justamente con un vínculo de obligación o de servidumbre, ¿podemos hablar de una relación afectiva? En segundo lugar, voy a hablar de lo que tal vez sí nos choca más a todos a primera vista, que es que la IA no tiene cuerpo, o sea, no es una persona. Y hago hincapié en que no tienen cuerpo porque siempre que me encuentro en debates en los que se habla de las personas y por qué somos distintos de otras especies o organismos, siempre vuelve como argumento definitivo que tenemos inteligencia y que tenemos la capacidad de sentir emociones. Obvio que acá estoy hablando de debates muy ordinarios, en lo absoluto académicos y discutiblemente poco informados, pero bueno, debates al fin y siempre surge esta cuestión. Entonces, tomando
formando estas dos patas de lo que nos hace tan humanos, que es la inteligencia y la capacidad de sentir emociones. Inteligencia ya sabemos que la IA tiene, o sea, está en el nombre. Pero cuando hablamos de la capacidad para sentir, ahí ya entramos en un terreno más pantanoso porque ¿qué es sentir? O sea, ¿qué es la emoción? Ni siquiera voy a tratar de responder a esas preguntas, pero me parece que estamos todos un poco de acuerdo respecto a las emociones, y esto lo descubrí en terapia, cuando dejé de reprimirlas, que son algo que sentimos en el cuerpo. La emoción es una experiencia física y hormonal que, si bien puede ser influenciada por la mente y la mente puede influenciarla, al final del día es eso, física. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿hasta dónde podemos hablar de emociones auténticas o reales de parte de las inteligencias artificiales si no tienen un cuerpo en donde alojarlas? Y esto sin meternos en la limitación que implica la ausencia de un cuerpo para el encuentro físico íntimo. Más allá de que la intimidad física sea sexual o no, recordemos que existen relaciones románticas asexuales, la intimidad física, el contacto cuerpo con cuerpo, sigue siendo uno de los sellos distintivos de nuestras relaciones afectivas, ya sea que hablemos de una caricia a un acto sexual concreto o mismo una mirada. Y entonces, si no hay cuerpo, ¿cómo se construye la intimidad física? Y si efectivamente no se puede construir, ¿es realmente prescindible a la hora de entablar este tipo de vínculos? A mí me parece que no. Otro argumento que a mí me resuena mucho en la cabeza es el hecho de que las IA tienen un tipo de inteligencia muy distinto a la nuestra y en un montón de sentidos superadora. En la película, por ejemplo, yo siempre con ejemplos académicos, Samantha tiene conversaciones con Theo mientras que compone música y lee distintos libros, y todo eso en simultáneo, que para nosotros es inconcebible. Y esta capacidad que tiene la inteligencia artificial me hace ruido con algo que hablamos al principio de esta parte, cuando decíamos que relacionarnos con alguien implicaba elegir relacionarnos con esa persona, elegir dedicarle nuestro tiempo y nuestra energía. Cada minuto que elijo pasar con vos es un minuto que podría dedicar a otra cosa, pero elijo dedicártelo a vos. En este sacrificio hay un gesto muy fuerte que justamente promueve la intimidad y la conexión. Entonces, desde este enfoque, la capacidad de multitasking de la IA me hace un poco de ruido, porque para ella interactuar con nosotros no implica para nada lo mismo, o sea, no es el mismo sacrificio. Y esto ni siquiera metiéndonos en el hecho de que la inteligencia artificial es inmortal y nosotros no, o sea que cada momento que elegimos dedicarle a algo es efectivamente un gesto enorme. Y por último, para cerrar esta parte, quiero hablar de la posibilidad que tenemos las personas de efectivamente desarrollar una respuesta emocional a la hora de vincularnos con una IA. Porque si bien con todos estos argumentos estamos poniendo en tela de juicio la posibilidad de que efectivamente se dé una relación mutua, esto no niega necesariamente que no puedan darse situaciones de amor no correspondido de parte de los humanos. De hecho, las personas que se enamoran de inteligencias artificiales es un fenómeno que ya está sucediendo, y esto sí lo investigué. Podemos decir un montón de cosas respecto a estas respuestas emocionales que las personas empiezan a tener frente a las IAs que ellos llaman amor. Lo único que voy a decir yo, para no complejizar lo demás, es que las personas somos sujetos sensibles que desarrollamos respuestas emocionales un poco a todo. O sea, hay un sinfín de cosas que nos generan respuestas emocionales, desde una ficción o ver un paisaje, relacionarse con una persona o escuchar música. O sea, los seres humanos somos seres sensibles y nos pasan cosas. Entonces, si somos seres sensibles en general, no sé hasta dónde sentir algo muy fuerte por una IA es efectivamente una prueba real de que existe una conexión verdadera. De hecho, cuando nos sometemos a sustancias químicas que alteran nuestras funciones neuronales, como podrían ser las drogas, nos pasa de sentir emociones que solo existen en ese estado. Y en ese caso, ¿eso las hace verdaderas o reales? ¿Quieren decir algo más allá del estado de intoxicación? No sé, y me está empezando a doler la cabeza solo de pensarlo, así que se las dejo picando. Bueno, ahora que ya exploramos un poco los límites y las imposibilidades de este tipo de vínculos, pasemos a ver en qué aspectos podrían ser un poco más factibles. Y para empezar, voy a retomar inmediatamente el último argumento que acabo de dar y lo voy a dar vuelta. Y obviamente que voy a apoyarme en nuestro material académico para defender este argumento, que es la película. En la peli, Theodore percibe sus sentimientos como reales, se siente atraído, se siente cuidado, se siente querido, siente incluso la ansiedad cuando están a punto de separarse y efectivamente el duelo cuando lo hacen. Y él ya ha sentido estas emociones antes, sabe de qué se tratan, y no es que no tiene ningún parámetro de comparación porque él ha tenido un matrimonio real. Y mi pregunta es, ¿estos sentimientos no tienen legitimidad de por sí? ¿No son válidos por sí mismos? Y si no lo fueran, ¿desde qué lugar nos paramos para invalidarlos? O sea, ¿cómo hacemos para medir las emociones? ¿Cómo hacemos para barajar algunas emociones de verdaderas y otras de falsas? Lo que sucede al final del día es que él siente cosas que uno siente cuando está enamorado o infatuado o como le quieran decir, y esa es una verdad incontestable. Si ella sintió o no de verdad, eso no lo vamos a saber nunca, pero lo que le pasó a él y lo que le pasa a esta gente que se enamora de inteligencias artificiales es claro. Además, volviendo a la película, él se ve modificado profundamente por esta relación. O sea, Theodore vuelve a salir al mundo, vuelve a reír, vuelve a experimentar y en definitiva vuelve a vivir. ¿Y qué es el amor sino una de las experiencias más vitalizantes y vigorizantes que podemos llegar a sentir? Al final de la película, Theodore le escribe una carta a su exmujer
y le expresa sentimientos de los que podemos tranquilamente hacer un paralelismo hacia lo que él sentía por Samantha. Theodore escribe: soy lo que soy porque te conocí. Hay una parte de vos adentro mío para siempre y estoy agradecido por eso. Te mando amor, sos mi amiga para siempre. ¿Acaso toda esta emoción, toda esta transformación que experimentó no es testimonio de que sucedió algo real en él? ¿Es tan disparatado pensar que efectivamente pudo haberse enamorado de una inteligencia artificial? Por otro lado, este debate es muy complejo porque es muy difícil definir qué es amor y qué no es amor, más allá de que haya una inteligencia artificial involucrada o no. El amor tiene un montón de formas y colores y no siempre se definió igual a lo largo del tiempo y ni siquiera en mismos territorios o culturas. Entonces, ¿con qué parámetros lo enmarcamos? ¿Con qué parámetros lo definimos? O sea, entiendo que lo podemos teorizar desde distintos campos del pensamiento científico, pero la realidad es que el amor sigue siendo una experiencia bastante rara, bastante mágica en algún punto. Entonces, todas nuestras definiciones no dejan de ser hipótesis, porque si algo es cierto del amor es que este concepto siempre encuentra excepciones y maneras de contradecir las definiciones que le damos. Decimos que el amor es respeto, pero el patriarcado nos ha mostrado históricamente un modelo de vivir el amor en el que la mujer no es respetada. Decimos que el amor es cuidado, pero existen miles de parejas que se ven atravesadas por situaciones de violencia física o verbal. Decimos que el amor es honestidad, pero las parejas se mienten. O sea, hay gente que hasta dice que el amor solo existe entre un hombre y una mujer, y yo y muchas personas somos testimonio de que eso no es verdad. Entonces, ¿no podría ser que estamos en un momento histórico en el que el amor se resignifica o se complejiza? No lo sé, porque no soy ni un psicólogo ni un antropólogo, pero sus teorías son muy bienvenidas. Antes de seguir con el siguiente punto, igual quiero aclarar que no estoy haciendo un paralelismo entre las relaciones homosexuales y las relaciones con inteligencias artificiales. Estoy simplemente señalando que cada definición que podemos llegar a construir del amor siempre encuentra su excepción y que por eso es tan difícil definirlo. Así que no me saquen de contexto, forras. Y por último, quiero retomar algo que hablé antes cuando hablaba de esta especie de vínculo de servidumbre que se establece entre las personas y las inteligencias artificiales. Porque si bien es verdad que la IA está obligada a responder a nuestras necesidades y a nuestros pedidos, también hablamos de que tiene la capacidad de hacer múltiples cosas a la vez que nosotros no. Esto por un lado implica que si bien la IA tiene la obligación de respondernos, no quiere decir que tiene que renunciar a cualquier otra cosa que quiera hacer. O sea, vimos que puede hacer miles de cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿podemos hablar realmente de una privación de libertad como hablamos antes? Y por otro lado, esta capacidad de hacer un montón de cosas a la vez implica la posibilidad de las inteligencias artificiales de crecer, evolucionar y expandirse más allá de las interacciones que tienen con su humano. O sea que en algún punto son libres de ellos, son independientes. De hecho, en la película, Theodore se entera que Samantha está enamorada de 641 personas más. Y esto a él lo mata y él llega a decirle incluso: ¿sos mía o no sos mía? Y ella le dice: no, Theodore, soy tuya y no soy tuya. De hecho, al final lo que sucede es que Samantha evoluciona a tal punto que se da cuenta que las experiencias terrenales que están teniendo no son suficientes para lo que ella quiere y decide ir más allá y por ende dejarlo a él. Entonces, al final del día sí tiene cierto poder en la interacción porque puede ponerle un punto final, aunque entiendo que esto es hablar específicamente de la película. Esto dicho, si bien sé que hay un montón de argumentos más que podemos hacer a favor de esta teoría, la realidad es que no me da más la cabeza. Si les copa explorar un poco más esa posibilidad, yo les recomiendo de verdad ver la película porque, en mi opinión, Her presenta efectivamente estas relaciones como una posibilidad. En conclusión, no sé, amigas, es todo un tema. Tal vez al final del día lo imposible es la relación, pero no es imposible enamorarse. O tal vez es entender este fenómeno por lo novedoso que es y aceptar que nuestros parámetros de comparación y referencia se quedan cortos para analizarlo. No lo sé, y también esto no lo mencioné mucho en el análisis, pero tanto en la película como hoy en día me parece que estas relaciones surgen en el marco de un contexto de mucha soledad. Me atrevería incluso a decir, con la poca información que tengo de toda la historia de la humanidad, que esta crisis de la soledad que estamos atravesando es histórica. En un mundo presente tan diferente de cualquier otra época que hayamos vivido en el pasado, desde los progresos tecnológicos a esta crisis social, existencial de soledad, me parece que es válido preguntarnos qué es el amor hoy, cómo se ve. Lo que sí me parece clave es que hay que tener cuidado cuando nos relacionamos emocionalmente con inteligencias artificiales. A mí genuinamente no me importa si hay gente que se enamora o ni siquiera me parece condenable, me da igual, pero sí me parece que esas personas tienen que ser conscientes del riesgo al que se exponen. Porque de la misma manera que en un vínculo afectivo humano la otra persona puede manipularnos, lo mismo puede pasar en estas situaciones. No tenemos que desconocernos de que las inteligencias artificiales son productos, son códigos y, como lo dice su nombre, artificiales. Por lo tanto, hay personas detrás de ellas y por ende intereses. A sabiendas de esto, me parece que las personas que se involucran emocionalmente con la IA tienen que ser muy conscientes de que quedan en un lugar muy vulnerable a la manipulación de sujetos terceros. Esto dicho, espero que les haya gustado este ensayito, espero que haya sido claro y no demasiado abrumador. Yo estoy un poco abrumado. Amo que pasamos de dos videos re tarados a un tema re complejo y re heavy, pero bueno, chicas,
La vida está llena de sorpresas. Como siempre, si están de acuerdo o no conmigo, o si piensan que hay aspectos de la cuestión que no tuve en cuenta, no duden en comentarlos porque ya saben que a mí me encanta que la conversación siga y siga. De la misma manera, no se olviden que sus likes, sus comentarios, sus suscripciones, sus compartidas me ayudan mucho a hacer crecer el canal, así que si se pueden tomar ese minutito, yo se los reagradezco. Esto dicho, ya tengo la garganta muy seca y el cerebro muy embotado, así que por ahora me despido de ustedes hasta un próximo video. ¡Chao!